Hoy día me gustaría animarlos a quitarnos el lastre del pecado que nos impide correr de buena manera y confesar nuestros pecados. En Santiago 5:16 dice así: Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Antes de explicar este versículo, resulta importante hablar un poco de la confesión y lo que dice la Biblia al respecto, entendiendo como confesión el confesar nuestros pecados. Cuando uno no confiesa, la verdad es que se anida en nosotros un nudo, algo que en realidad explica David en el Salmo 32, cuando él dice, lo leemos, ustedes también lo pueden leer en el Salmo 32, versículo 3, dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David acá explica que cuando uno no confiesa, cuando uno no saca con su boca lo que ha hecho, empezamos a secarnos. Él lo explica de esa manera. Él dice que se empezó a envejecer su hueso, empezó a secarse su verdor, hasta que lo confesó, primeramente al Señor. La confesión significa declarar el pecado tal cual como lo que es, pecado. Normalmente eso no lo hacemos. Nuestra tendencia carnal es a justificar el pecado, a decir, bueno, hice esto y lo otro, pero porque, y la verdad es que no estuvo tan mal, y empezamos a darnos vueltas y nos autoengañamos. Confesar el pecado significa acudir a Dios y decirle, sí, Señor, yo transgredí tu ley, yo pequé, yo estoy mal. Ahora, esa confesión en el contexto judío, en Levítico 5:5 dice que esa confesión implicaba ir al tabernáculo y confesar ahí, ante el sacerdote, el pecado que uno hacía. No era solo una confesión en oración con el Señor, que es lo primordial, sino que también era una confesión yendo a alguien y proclamar públicamente lo que hizo. Era un humillarse públicamente y aceptar de que en realidad estuvo mal. Por eso en Proverbios 28 nosotros leemos lo siguiente en el versículo 13: El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El encubrir el pecado nunca trae prosperidad a nuestra vida, más bien trae sequedad. Tal vez tú te has sentido seco. Bueno, tal vez estás huyendo y no estás confesando tu pecado ante el Señor. Ahora bien, confesar el pecado ante el Señor también va a implicar el confesar tu pecado ante algún hermano en la fe. Dice aquí, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión es el primer paso de lo que es el arrepentimiento. Si creemos realmente que estamos arrepentidos, lo primero es confesar ante el Señor, pero también ante el prójimo, ante alguien maduro en la fe o ante el cónyuge, y decirle, mira, hice esto y lo otro y estoy mal. Ese es el primer paso del arrepentimiento, la confesión, para luego continuar en ese camino de arrepentimiento y no volver a hacer lo que uno hizo. Cuando digo no, si estoy arrepentido, pero no se lo conté a nadie, eso no es arrepentimiento verdadero, querido. La confesión es parte crucial. Y por eso en Santiago 5:16, y ahora volviendo al texto de hoy, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Fíjense cómo la confesión no solo es al Señor, claramente primeramente es hacia el Señor, pero lo confesamos ante un representante del Señor acá, con el cuerpo de Cristo, con hermanos en la fe, con personas maduras en la fe que puedan orar por mí, me puedan acompañar en este proceso porque no quiero volver a pecar. Y dice entonces, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede
mucho. Queridos, los quiero animar a que si hay algún pecado, hay algo que ha estado ahí y ustedes no lo han hablado, no lo han confesado con el Señor, o tal vez incluso sí se lo dijeron al Señor, pero no se lo contaba a nadie más, que lo confiesen con algún hermano en la fe. Es necesario para la sanidad, es necesario para que podamos dejar atrás el pecado, dejar atrás el lastre y seguir adelante corriendo la carrera como el Señor quiere que la corramos. Bendiciones a todos ustedes.